Durante décadas, la imagen oficial de Stalin fue moldeada por la propaganda soviética y el respaldo de algunos aliados occidentales. Sus decisiones durante la Segunda Guerra Mundial marcaron el rumbo de millones, tanto en el frente como en los territorios ocupados. Convirtió cada victoria en un mecanismo para extender su control, desplazando poblaciones enteras, imponiendo gobiernos títeres y usando el miedo como herramienta de poder. Mientras avanzaban las tropas soviéticas, se consolidaban también las estructuras que silenciarían cualquier forma de oposición. Los juicios, las purgas internas y la manipulación política fueron presentados como medidas necesarias para mantener la estabilidad. El modelo soviético no se limitó a las fronteras de la URSS, se exportó por la fuerza a otros países, bajo el discurso de liberación. Stalin no necesitó salir de Moscú para redibujar el mapa europeo. Lo hizo desde sus oficinas, con informes, órdenes y listas. ¿Hasta qué punto fue cómplice Occidente de ese dominio? Durante años, la mayoría de los ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Europa Occidental han concebido el conflicto global de 1939 a 1945 como una contienda provocada únicamente por Hitler. Dependiendo de cada versión, todo comienza con el Tratado de Versalles de 1919, el ascenso del líder nazi en 1933, el envío de tropas alemanas al Rin en 1936, la conferencia celebrada en Múnich en 1938 o los destrozos del Kristallnacht. Otros fijan el punto de partida en la ocupación alemana de Checoslovaquia en marzo de 1939 o, de manera más directa, en el inicio de la ofensiva sobre Polonia el 1 de septiembre de ese mismo año. Pero en todos los casos, el papel central lo ocupa Hitler como la figura que le da forma y sentido a toda la tragedia. Las producciones cinematográficas han mantenido vivo ese enfoque. Desde las filmaciones realizadas en plena guerra, como Casablanca, hasta películas recientes como Bastardos sin Gloria, los personajes del régimen nazi han servido como antagonistas permanentes. En los discursos políticos, la figura de Hitler sigue utilizándose como el ejemplo extremo de maldad, al que se recurre para atacar a cualquier rival ideológico. Aunque no haya defensores públicos de la Alemania nazi, salvo casos irónicos o paródicos como la obra de Mel Brooks, la imagen de Hitler sigue presente como símbolo universal del horror. El recuerdo de los crímenes de ese periodo ha unido a muchas personas en el rechazo absoluto al fascismo, el antisemitismo y las políticas racistas. Sin embargo, esta visión del conflicto centrada solo en Hitler empieza a perder fuerza a medida que se avanza hacia el este de Europa o Asia. En buena parte de Europa Oriental, la huella del dominio alemán fue menos duradera que la del sistema instaurado por Stalin, que se mantuvo por varias décadas más. Más allá del río Volga, la presencia del Tercer Reich prácticamente no dejó rastros. En regiones del continente asiático, donde Alemania ni siquiera participó directamente en el conflicto, el legado de ese período está ligado exclusivamente a la Unión Soviética. Gobiernos como los de China, Corea del Norte y Vietnam surgieron tras la influencia del modelo comunista, sin que la maquinaria de Hitler llegara a intervenir en sus territorios. En el caso del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que provocó la entrada formal de Estados Unidos en el conflicto, Hitler no tuvo participación directa, aunque la declaración de guerra por parte de Alemania facilitó que la administración Roosevelt diera prioridad a la lucha en Europa. La iniciativa partió del eje del Pacífico. Dentro de Rusia, incluso después del rechazo oficial al comunismo, la figura de Stalin y el recuerdo de la llamada Gran Guerra Patria siguen ocupando un lugar predominante en la memoria colectiva. En estos relatos, el dictador soviético aparece más presente que el propio Hitler. Desde Moscú, Budapest o Bucarest, lo ocurrido entre 1939 y 1945 no se percibe como una simple guerra contra el fascismo alemán, sino como el inicio de un largo período de control soviético que en muchos lugares se prolongó hasta 1989. En Asia, donde la ocupación soviética marcó el destino de naciones enteras, la guerra no terminó con la rendición alemana. En Corea, China y otros puntos estratégicos, el dominio comunista impuesto por Moscú prolongó las secuelas del conflicto durante varias décadas más.
Esta visión alternativa no solo cuestiona el protagonismo exclusivo de Hitler, sino que resalta el papel activo de Stalin como figura clave en el desarrollo y la prolongación de la guerra. A pesar de que los regímenes democráticos de Occidente asumieron que el enemigo a derrotar era Alemania, la Unión Soviética aprovechó el conflicto para expandirse territorial y políticamente. Muchos de los países que formaban parte de Europa Oriental pasaron a estar bajo dominio soviético, no por acciones de Hitler, sino por las decisiones estratégicas de Stalin. Mientras en Occidente se celebraban desfiles y homenajes tras la victoria, en el este del continente comenzaba una etapa distinta. Lo que para unos fue liberación, para otros significó el inicio de una ocupación. El Ejército Rojo avanzó por territorios devastados por el conflicto, pero en lugar de retirarse tras derrotar a las fuerzas del Eje, permaneció e impuso gobiernos favorables a Moscú. Esta ocupación, muchas veces presentada como liberación, trajo consigo el establecimiento de regímenes autoritarios, sistemas de vigilancia, eliminación de opositores y control absoluto desde el Kremlin. En este contexto, las intenciones de Stalin antes del estallido de la guerra adquieren una nueva dimensión. Lejos de ser un espectador o una víctima de las decisiones de Hitler, el líder soviético actuó con iniciativa propia. Durante los años previos al estallido del conflicto, desarrolló una política exterior orientada a aprovechar cualquier enfrentamiento entre las potencias occidentales para fortalecer su posición. Al firmar el pacto con Alemania en 1939, Stalin no solo garantizaba seguridad para su país, sino que también obtenía territorios que expandían su influencia. El acuerdo incluía cláusulas secretas que permitían la ocupación soviética de regiones como los estados bálticos y parte de Polonia. Estas acciones no respondían a una necesidad defensiva inmediata, sino a una estrategia bien calculada. En los meses siguientes, la Unión Soviética aprovechó cada oportunidad para consolidar su poder en Europa del Este. Sin interferencia de los aliados occidentales, el Kremlin avanzó sobre Finlandia, anexó territorios rumanos y ocupó por completo los países bálticos. Estos movimientos no se limitaron a una respuesta frente a amenazas externas. Formaban parte de un plan diseñado para expandir su área de control. La coordinación con las fuerzas alemanas durante la partición de Polonia demuestra que, al menos en esa etapa inicial, ambos regímenes actuaron en sincronía. Las imágenes de tropas soviéticas y alemanas celebrando juntos la caída de Varsovia reflejan una alianza táctica que benefició a ambos bandos. Durante ese periodo, Stalin se mantuvo firme en su decisión de mantenerse al margen de un conflicto abierto con Alemania. A pesar de las señales evidentes de una posible traición, evitó cualquier movimiento que pudiera provocar una reacción de Hitler. Mientras tanto, centró sus esfuerzos en asegurar las fronteras, reforzar las defensas y reorganizar el aparato militar. Aunque las purgas previas habían debilitado al Ejército Rojo, se emprendieron campañas de formación, equipamiento y adoctrinamiento que buscaban preparar al país para un conflicto que, tarde o temprano, parecía inevitable. El cálculo de Stalin era claro. Si el enfrentamiento entre Alemania y las potencias occidentales se prolongaba, la Unión Soviética podría salir beneficiada sin necesidad de involucrarse directamente en los primeros años de la guerra. El tiempo jugaba a su favor. Mientras los países de Europa Occidental se desgastaban, Moscú consolidaba su control interno, ampliaba su influencia externa y reforzaba su posición en el escenario internacional. Esta espera no era pasiva, sino estratégica. Las decisiones tomadas por Stalin durante esta etapa inicial fueron determinantes para el desarrollo posterior del conflicto y para el mapa político que emergió tras su finalización. En junio de 1941, las tropas alemanas comenzaron su marcha hacia territorio soviético. La operación, conocida como Barbarroja, desencadenó el ingreso oficial de la URSS en la guerra contra Alemania. Antes de ese ataque, Stalin había mantenido una postura ambigua. Había firmado acuerdos con Hitler, había invadido territorios fronterizos y su régimen seguía reprimiendo internamente. Sin embargo, el avance alemán cambió la percepción pública internacional y lo colocó como un actor clave en el conflicto global. A partir de ese momento, la maquinaria diplomática de Occidente comenzó a ver en él un aliado, no por simpatía, sino por necesidad estratégica. Gran Bretaña fue la primera en reaccionar. Winston Churchill, a pesar de su conocido rechazo al comunismo, anunció el respaldo inmediato a la Unión Soviética. Lo hizo sin exigir condiciones, sin pedir cambios ideológicos ni garantías.
Desde Londres se enviaron mensajes de unidad y cooperación mientras se comenzaba a planificar la ayuda militar y logística. Churchill entendía que cualquier adversario del régimen nazi debía ser incorporado al esfuerzo conjunto, incluso si se trataba de un dictador al que había criticado durante años. Estados Unidos, por su parte, no tardó en seguir el mismo camino. Aunque aún no había entrado formalmente en la guerra, el gobierno de Roosevelt se preparaba para apoyar a la URSS a través del programa de préstamo y arriendo. Esta iniciativa permitía enviar materiales bélicos y productos industriales sin una contraprestación inmediata. Lo que se enviaba no eran solo armas, sino también camiones, locomotoras, combustible, alimentos y medicinas. Todo esto se dirigía hacia un país que, hasta hacía poco, era visto como un enemigo ideológico. Las cifras del apoyo occidental crecieron con rapidez. En los primeros meses tras la invasión alemana, miles de toneladas de suministros comenzaron a cruzar el océano. Desde los puertos del Reino Unido y Estados Unidos salían convoyes escoltados por buques de guerra que llevaban desde acero hasta carne enlatada. Una parte considerable de estos cargamentos llegaba por el Ártico, atravesando rutas peligrosas y expuestas a ataques navales. La URSS recibía estos envíos con una mezcla de urgencia y desconfianza, sabiendo que cada entrega podía marcar la diferencia entre resistir o caer ante los avances de la Wehrmacht. En el interior soviético, el impacto de la ayuda extranjera fue inmediato. Las fábricas que habían sido desplazadas hacia el este reanudaron su producción con componentes estadounidenses. Las divisiones móviles mejoraron su capacidad de desplazamiento gracias a los miles de camiones Ford y Studebaker. La aviación soviética comenzó a incorporar motores y repuestos que no se producían en el país. Incluso el abastecimiento de alimentos en las ciudades más afectadas se sostuvo, en parte, gracias a los productos norteamericanos. Sin estos suministros, las capacidades defensivas y ofensivas del Ejército Rojo habrían sido muy diferentes. Stalin, mientras tanto, aprovechó esta nueva posición. De ser considerado un agresor expansionista, pasó a ser retratado como el defensor del mundo libre. La propaganda soviética se ajustó de inmediato. Las publicaciones oficiales comenzaron a mostrar a Stalin como un líder sensato, firme y necesario para el triunfo aliado. Las purgas, las deportaciones masivas, los pactos con Hitler y las invasiones previas a Finlandia, Polonia y los estados bálticos quedaron fuera del relato público. En su lugar, se construyó una narrativa que lo ubicaba como un conductor estratégico de la lucha contra el fascismo. Roosevelt adoptó esa visión sin muchas reservas. En la Casa Blanca, los informes de inteligencia que detallaban los crímenes del régimen estalinista fueron archivados o ignorados. Lo que primaba era la utilidad militar del Ejército Rojo. La presencia soviética en el frente oriental servía para descomprimir la presión sobre Gran Bretaña y retrasar una posible ofensiva alemana hacia el oeste. Cuantos más hombres, tanques y recursos comprometiera Hitler en la URSS, mejor para la estrategia angloamericana. Bajo esa lógica, Stalin pasó a ser un socio clave, sin necesidad de reformarse ni rendir cuentas. En los encuentros diplomáticos que comenzaron a organizarse, los emisarios soviéticos fueron tratados como representantes de una potencia legítima. Los pedidos de ayuda eran escuchados, las solicitudes de material eran atendidas y los gestos de cortesía eran frecuentes. La desconfianza que había marcado las relaciones anteriores a 1941 desapareció con rapidez. En su lugar, se instauró una cooperación pragmática, donde las diferencias ideológicas quedaban en segundo plano. La prioridad era el enemigo común, y Stalin supo explotar ese contexto en su favor. Churchill, aunque más cauteloso que Roosevelt, también se adaptó a la nueva realidad. Mantuvo conversaciones personales con Stalin, buscó acuerdos operativos y autorizó misiones conjuntas. En varios discursos públicos se refirió a la URSS como una nación heroica. En privado, sin embargo, seguía teniendo reservas. Su apuesta principal seguía siendo proteger los intereses británicos en el Mediterráneo, pero no podía ignorar el peso creciente de la URSS en el tablero global. La cooperación con Stalin no era una opción, sino una necesidad impuesta por la dinámica del conflicto. Mientras tanto, en el terreno, los avances soviéticos eran celebrados por los medios occidentales. Cada contraataque, cada ciudad recuperada, cada división alemana detenida era presentado como una señal de que el régimen comunista había cambiado, o al menos que estaba haciendo lo correcto por una vez.
Las imágenes de soldados soviéticos liberando aldeas, reconstruyendo puentes y repartiendo alimentos circulaban en la prensa como prueba del compromiso aliado. Pocas veces se mencionaba el costo interno, los métodos represivos o las ejecuciones sumarias. La narrativa dominante era la de una alianza necesaria. Esa transformación de imagen benefició a Stalin más allá del campo militar. En las conferencias diplomáticas, su voz adquirió peso. En los planes de reconstrucción futura, su opinión era considerada. Y en las negociaciones sobre el destino de Europa, sus exigencias comenzaban a ser aceptadas. En cuestión de meses, había pasado de ser un socio incómodo a un actor central. Sin modificar su estilo de gobierno ni rendir cuentas por sus decisiones previas, logró posicionarse como un aliado respetado. La entrega continua de armamento, transporte y recursos permitió al Ejército Rojo reorganizarse, ganar movilidad y planificar ofensivas de mayor escala. Los tanques norteamericanos complementaban a los modelos soviéticos. Los jeeps y camiones facilitaban el traslado de tropas y municiones. La artillería ligera era reforzada con piezas de fabricación inglesa. El Frente Oriental se convertía en un campo de experimentación conjunta, donde el esfuerzo logístico occidental sostenía buena parte de la maquinaria militar soviética. Esta etapa de la guerra marcó un punto de inflexión. La Unión Soviética dejaba de ser observada con recelo y pasaba a ser parte esencial de la coalición que buscaba derrotar a Hitler. Esa alianza, nacida de la urgencia, ignoró deliberadamente el historial reciente de Stalin. El objetivo era claro: ganar la guerra. Todo lo demás, incluyendo las responsabilidades políticas y los abusos internos, quedaba pospuesto para otro momento. Así se consolidó una relación que definiría los años siguientes. Stalin, fortalecido por los triunfos militares y respaldado por los envíos occidentales, ganaba influencia en los escenarios internacionales, y Roosevelt y Churchill, pese a sus diferencias personales y estratégicas, coincidían en que mantener esa colaboración era indispensable para alcanzar la victoria final. Durante los años 1943 y 1944, el avance militar soviético en el frente oriental pasó de la contención defensiva a una ofensiva sostenida que empujaba al Ejército Rojo hacia Europa Central y los Balcanes. El retroceso del Tercer Reich brindó a Stalin la oportunidad de ampliar la influencia soviética más allá de sus fronteras, bajo el argumento de liberar a los pueblos ocupados. Sin embargo, las acciones desplegadas por los mandos militares y los organismos de seguridad soviéticos indicaban una estrategia organizada para imponer estructuras subordinadas a Moscú. Las operaciones sobre el terreno combinaban la acción militar con la instalación de gobiernos provisionales obedientes, purgas de elementos considerados hostiles al comunismo y deportaciones de minorías o grupos políticos que podían dificultar el dominio soviético. La reconquista de territorios previamente ocupados por las fuerzas del Eje se utilizó como justificación para intervenir en la composición política de cada país. En Polonia, el avance del Ejército Rojo fue acompañado por la disolución de la resistencia leal al gobierno polaco en el exilio, reemplazándola por comités populares respaldados por el NKVD. Al mismo tiempo, se arrestaba o eliminaba a dirigentes del Armia Krajowa, incluso cuando habían luchado contra los alemanes. En los casos más visibles, como el del levantamiento de Varsovia, la inacción soviética se combinó con propaganda que desacreditaba a los insurgentes, permitiendo que las fuerzas alemanas destruyeran la ciudad sin que Moscú interviniera de forma directa, a pesar de su proximidad. En los países bálticos, el patrón se repitió con medidas más rápidas. Las tropas soviéticas, tras expulsar a los ocupantes alemanes, instauraban administraciones bajo control comunista y procedían a identificar y deportar a sectores de la población que habían colaborado con los nazis o que representaban intereses nacionalistas. Las deportaciones masivas incluían a agricultores, docentes, clérigos y antiguos funcionarios públicos. En Letonia, Estonia y Lituania se establecieron mecanismos de vigilancia social con apoyo del NKVD, desmantelando estructuras religiosas, educativas y culturales ajenas al modelo soviético. Las colectivizaciones agrícolas se implementaban con rapidez, transformando el paisaje económico y desplazando a miles de familias. En Rumania, la entrada del Ejército Rojo coincidió con un golpe de Estado que destituyó al gobierno profascista. Aunque formalmente el país cambió de bando, la influencia soviética se consolidó mediante la presencia militar continua,
la imposición de una comisión de control aliada dominada por representantes soviéticos y la reorganización del sistema político según los intereses de Moscú. Dirigentes comunistas, hasta entonces exiliados o marginados, fueron situados en puestos clave, mientras se desplazaba a los partidos tradicionales. Los medios de comunicación pasaron a difundir versiones favorables a la URSS y se restringieron actividades consideradas contrarias al nuevo orden. En Bulgaria la situación fue similar. El establecimiento de un gobierno del Frente de la Patria, respaldado por la presencia militar soviética, derivó en una reestructuración institucional que permitió juzgar y ejecutar a antiguos líderes políticos y militares. Los juicios populares adquirieron un carácter ejemplarizante, buscando eliminar cualquier oposición futura y legitimar la nueva administración. Paralelamente, se reorganizaba el sistema educativo y se promovía una narrativa histórica favorable a la URSS, mientras se iniciaban reformas económicas destinadas a alinear al país con el modelo planificado soviético. En Yugoslavia, aunque los partisanos dirigidos por Tito habían operado de forma autónoma durante gran parte del conflicto, la colaboración con Moscú se intensificó en esta etapa. La URSS proporcionó apoyo logístico y militar en momentos clave, consolidando la posición de los comunistas frente a otras facciones. Tras la liberación de Belgrado, las relaciones entre Tito y Stalin se mantenían en términos de cooperación, aunque el liderazgo yugoslavo conservaba cierto grado de independencia en su estructura interna. La influencia soviética era perceptible en la organización de los servicios de inteligencia, en la formación de cuadros políticos y en la orientación de las reformas sociales impulsadas por el nuevo gobierno. La acción del Ejército Rojo no se limitaba al frente militar. Equipos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores y del NKVD acompañaban a las unidades de combate para coordinar la transición administrativa. En muchos casos, los comandantes militares locales eran reemplazados por comisarios políticos encargados de supervisar la fidelidad ideológica de las autoridades emergentes. Las zonas de retaguardia se convertían en escenarios de purgas, censura y reorganización política. En Checoslovaquia, Hungría y otras regiones, los soviéticos favorecían la formación de frentes amplios en apariencia, pero estructurados para que los comunistas ocuparan las posiciones decisivas. La narrativa oficial presentaba estas acciones como procesos de liberación nacional. Los medios de comunicación soviéticos describían la llegada del Ejército Rojo como la derrota definitiva del fascismo, mientras se omitía la violencia aplicada contra sectores disidentes o el control absoluto sobre los recursos políticos y económicos. Los manuales escolares, panfletos y programas radiales difundían una versión unificada de los hechos, centrada en la hermandad entre los pueblos eslavos y la dirección esclarecida de Stalin como conductor de la victoria. Los mecanismos de represión se ampliaban a medida que la ocupación se prolongaba. En muchos casos, los arrestos se justificaban por colaboración con el enemigo, pero los criterios eran amplios y poco verificables. Los juicios sumarios y las deportaciones se multiplicaban, afectando tanto a antiguos miembros del aparato fascista como a socialistas democráticos, liberales, monárquicos y católicos organizados. La estrategia general consistía en vaciar el espacio político de cualquier oposición real antes de consolidar nuevas constituciones y parlamentos dominados por el Partido Comunista local. Las instituciones religiosas fueron blanco de restricciones similares. En muchos países liberados, las jerarquías eclesiásticas eran percibidas como aliadas del antiguo régimen o como focos de resistencia ideológica. Se clausuraron seminarios, se expropiaron propiedades de la Iglesia y se sometió a vigilancia a los clérigos. En algunos casos se fomentaron escisiones o se impulsaron iglesias paralelas, dirigidas por figuras dispuestas a cooperar con el nuevo orden. Las actividades de caridad o enseñanza religiosa quedaban sujetas a autorizaciones estrictas o eran eliminadas del todo. Las reformas agrarias, impulsadas como parte del programa revolucionario, funcionaban también como instrumento de control. Se redistribuían tierras a campesinos pobres, pero bajo condiciones que obligaban a integrarse en cooperativas supervisadas por cuadros comunistas. En muchas regiones, los nuevos propietarios se veían presionados a denunciar a antiguos terratenientes o vecinos considerados hostiles al sistema. Estas medidas generaban dependencia hacia las estructuras del partido y debilitaban los lazos comunitarios tradicionales. En términos económicos, se iniciaba la transición hacia modelos centralizados. Las industrias pasaban a manos del Estado o se fusionaban en conglomerados bajo supervisión soviética.
Los intercambios comerciales eran reorientados hacia la URSS, desplazando a socios occidentales. Se adoptaban planes quinquenales, se priorizaba la producción pesada y se limitaban los bienes de consumo. En las ciudades, la escasez de productos y los controles de precios marcaban el inicio de una nueva etapa caracterizada por el racionamiento, las colas y la gestión burocrática. Todo este proceso fue acompañado por una presencia militar constante. Aunque se proclamaba la independencia formal de los nuevos gobiernos, las guarniciones del Ejército Rojo seguían desplegadas en puntos estratégicos, con capacidad para intervenir ante cualquier desviación política. La seguridad interna quedaba supeditada a los servicios de inteligencia formados o dirigidos por asesores soviéticos. La soberanía de cada país era, en la práctica, condicionada por la voluntad de Moscú. Entre 1943 y 1944, la guerra dejaba de ser solo un enfrentamiento militar para transformarse en una extensión del poder político soviético. Bajo el pretexto de liberar a Europa del fascismo, Stalin proyectaba un nuevo orden en el que los territorios ocupados debían alinearse con el modelo comunista, tanto en lo institucional como en lo social. El avance del Ejército Rojo no implicaba simplemente una retirada alemana, sino la sustitución de un dominio autoritario por otro, con nuevos actores, nuevos símbolos y nuevos mecanismos de control, pero con una lógica igualmente vertical e inapelable. Tras la capitulación del Tercer Reich, Stalin se convirtió en el dirigente más influyente del continente euroasiático. Desde Moscú, comenzó a diseñar un nuevo orden internacional bajo los parámetros del modelo soviético, aprovechando el desplome político y económico del resto de Europa. Con la ocupación militar de gran parte del este europeo, el Kremlin impuso una reestructuración radical de los sistemas locales, desplazando administraciones previas y reemplazándolas con consejos subordinados directamente al Partido Comunista de la Unión Soviética. En ciudades como Varsovia, Sofía, Bucarest o Berlín Oriental, la presencia militar soviética coincidía con una transformación completa del aparato estatal, mientras agentes del NKVD detenían, interrogaban o eliminaban a antiguos líderes, clérigos, intelectuales, oficiales del ejército y figuras asociadas al pasado régimen. Esta ofensiva estructural no se limitó a cambiar gobiernos, sino a desarticular el tejido social tradicional, reemplazando élites culturales y profesionales por cuadros ideológicamente leales. En cuestión de meses, países enteros quedaron integrados en una red política uniforme, sin autonomía real, donde cada decisión relevante era supervisada desde Moscú. A través de acuerdos alcanzados en conferencias como Yalta y Potsdam, Stalin logró legitimar muchas de estas ocupaciones, al tiempo que sus delegados controlaban los comités de reconstrucción y planificación económica. La línea Corson sirvió como base para redefinir fronteras a conveniencia de la URSS, otorgando a Polonia territorios alemanes en compensación por los perdidos en el este, y desplazando poblaciones enteras en operaciones de ingeniería demográfica coordinadas por comisarios soviéticos. El proceso no fue negociado ni gradual. Millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares con apenas unas horas de aviso, y sus propiedades fueron expropiadas sin compensación. A esto se sumaron deportaciones masivas hacia Siberia o Asia Central, dirigidas contra minorías acusadas de colaboracionismo o simplemente consideradas no fiables para el nuevo orden. Los tártaros de Crimea, los alemanes del Volga, los chechenos, los ingusetios y otras comunidades sufrieron este destino, en trenes de carga, sin alimentos ni atención médica, con un alto porcentaje de fallecimientos durante el trayecto. En paralelo, se consolidaron las repúblicas populares como satélites del Kremlin. En cada una, el patrón era idéntico: eliminación de partidos independientes, monopolio del poder por parte de los comunistas locales, supervisión directa desde la embajada soviética y purgas internas periódicas para evitar desviaciones. La economía fue centralizada según el modelo de planificación quinquenal, con énfasis en la producción pesada y el control estatal absoluto. La represión ideológica incluyó el cierre de medios no oficiales, la prohibición de organizaciones religiosas, la censura sistemática y la vigilancia permanente a través de servicios secretos entrenados por el NKVD. La doctrina cultural se alineó con el realismo socialista, imponiendo una narrativa única en todas las expresiones públicas.
Los contactos con el exterior quedaron severamente restringidos y los intentos de protesta fueron reprimidos sin contemplaciones, como en el caso del levantamiento de trabajadores alemanes en 1953, reprimido por tanques soviéticos. A nivel internacional, Stalin se movía con cautela pero firmeza, mientras mantenía una fachada de cooperación con los aliados occidentales, impulsaba una expansión silenciosa del comunismo a través de frentes culturales, misiones diplomáticas, partidos afines y movimientos sindicales. Se crearon redes de influencia en Francia, Italia, Grecia, Irán y otros países, donde el apoyo financiero y logístico soviético alimentaba conflictos internos o campañas electorales favorables a sus intereses. El Cominform reemplazó al antiguo Comintern como centro coordinador de estos esfuerzos y desde Moscú se definían las líneas estratégicas para los comunistas del mundo. Las embajadas soviéticas se convirtieron en centros operativos de propaganda, espionaje y captación, reclutando informantes en todas las esferas. Las tensiones con Washington y Londres se intensificaron, marcando el inicio de una etapa que más tarde sería conocida como Guerra Fría. Dentro de la Unión Soviética, el periodo se caracterizó por un endurecimiento del control. El culto a la personalidad alcanzó su punto máximo, con retratos de Stalin en cada oficina, escuela, fábrica y cuartel. Las biografías oficiales omitían episodios incómodos y exaltaban sus supuestos logros como estratega militar, pensador, científico e incluso artista. La población vivía bajo un régimen de vigilancia constante, donde los comités vecinales informaban sobre cualquier conducta considerada sospechosa. Los campos de trabajo seguían funcionando con miles de prisioneros realizando labores forzadas, desde excavaciones mineras hasta construcción de canales. Aunque el país había salido victorioso de la guerra, la calidad de vida siguió siendo precaria para la mayoría, con escasez de productos básicos, viviendas deterioradas, servicios deficientes y salarios mínimos. Las reformas prometidas no llegaron y la represión continuó en todos los niveles. Hacia el final del periodo, la salud de Stalin comenzó a deteriorarse. Aunque el círculo íntimo intentaba mantener las apariencias, su capacidad para tomar decisiones se volvió errática. La paranoia se intensificó. Veía enemigos en todos lados, incluso entre sus colaboradores más antiguos. Se inició una nueva oleada de purgas que alcanzó al personal médico del Kremlin, acusados de conspirar contra su vida en el conocido complot de los médicos. Algunos de los detenidos murieron bajo tortura antes de ser juzgados y la atmósfera de desconfianza bloqueó el funcionamiento interno del Estado. Las sesiones del Politburó se tornaron impredecibles, con discursos incoherentes y cambios bruscos de políticas según los estados de ánimo del líder. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Las decisiones se postergaban o se adoptaban sin fundamento, y muchos altos mandos vivían con temor constante a ser arrestados sin previo aviso. El 5 de marzo de 1953, Stalin falleció en su residencia de Kuntsevo. La noticia fue anunciada horas después, sin detalles precisos. Las circunstancias de su muerte aún generan especulación, pero los registros oficiales indicaron un accidente cerebrovascular. Durante varios días, multitudes se congregaron para rendir homenaje, mientras las autoridades organizaban un funeral de Estado en Moscú. El partido, sin embargo, entró en un proceso de reacomodo interno. Beria, Malenkov, Khrushchev y otros miembros del alto mando iniciaron maniobras para definir la nueva jerarquía, al tiempo que se detenían procesos judiciales en curso y se liberaba a algunos prisioneros políticos. El legado de Stalin, aunque públicamente venerado en ese momento, comenzó a ser evaluado de forma más crítica por sectores internos que reconocían los excesos, las violaciones sistemáticas y el daño causado a la estructura del propio país. Entre el final de la guerra y su fallecimiento, Stalin mantuvo el control total del país y de gran parte del continente. Gobernó a través de una red de vigilancia extendida, pactos políticos impuestos y reglas diseñadas para eliminar cualquier oposición. Los territorios ocupados no vieron llegar reformas ni apertura, sino un control estricto que reemplazó un régimen por otro, sin espacio para decisiones propias ni cambios reales.